Hola, Altubers. Hoy nos toca otro recuerdo a los 100 años de alguien destacado en el mundo del cine. Bueno, en el mundo del cine y de la música, porque hoy tenemos un visitante excepcional, ya que nos sirve para cubrir dos de los apartados principales de este canal, que es el cine por un lado y la música por el otro. Aunque este apartado lo tenemos un poco abandonado, lo cierto es que de vez en cuando es bueno reencontrarse con él. Hoy vamos a celebrar los 100 años de Elmer Bernstein, un músico de cine al que no hay que comparar con Leonard Bernstein, no hay que relacionarle con él porque a pesar de que el apellido es común no tienen ninguna relación. Y Leonard Bernstein es seguramente más famoso porque al fin y al cabo es el autor de West Side Story, de Un día en Nueva York, y dentro del mundo de la música clásica tiene muchísimo más prestigio como director de orquesta y como compositor de obras consideradas clásicas. Elmer Bernstein es fundamentalmente, aunque ha hecho también incursiones en la llamada música clásica, un compositor para bandas sonoras de película que nació el 4 de abril de 1922, es decir, hace 100 años, en Nueva York, hijo de una madre de origen ucraniano y de un padre de origen austrohúngaro. Estas cosas pasaban hace 100 años. Es verdad que el imperio austrohúngaro ya no existía cuando nació Elmer, pero bueno, en cualquier caso, ahí tiene esos antecedentes. Por su parte, él se vio rápidamente llamado para la música y estudió con gente como Aaron Copland, sin duda alguna uno de los compositores mayores de música clásica estadounidense. Estudió en la prestigiosa escuela Juilliard, donde han salido pues, los más grandes músicos de Estados Unidos. Llegó incluso a participar en la orquesta de Glenn Miller, es decir, llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que era muy joven, y aunque estuvo trabajando fundamentalmente en la radio del ejército y con las bandas del ejército. Y además había estudiado con gente tan importante dentro del mundo de la música de cine como Alex North o Jerome Moros. Jerome Moros tiene esa banda sonora magnífica de Horizontes de Grandeza que yo creo que influyó mucho a nuestro invitado. Ha tenido 13 nominaciones al Oscar, ha conseguido uno solamente y ha participado en cosas tan extrañas como por ejemplo el thriller de Michael Jackson. Bueno, al margen de esto, digamos que este buen hombre trabajó en, ya digo, en la radio y durante algún tiempo en las Naciones Unidas, también poniendo música a cosas de lo más variado. Pero, evidentemente, el cine acabó llamándole y ahí apareció en el año 51 para poner música a una película deportiva protagonizada por John Derek que se titulaba El ídolo. Bueno, la dirigía David Miller, le cayó bien el chaval, dijo, vas a trabajar conmigo algo más. Así, por ejemplo, hizo después Miedo súbito con el mismo director, mientras que trabajaba con otros directores y con otros actores. Por ejemplo, su segunda película estaba protagonizada por William Holden, se titulaba El tramposo, la tercera por John Crawford, se ve que iba subiendo un poquito en el escalafón. Puso música a su primer western porque Elmer es muy conocido gracias a los western que musicó. Se titulaba Las batallas del jefe Pontiac, pero no era un western convencional porque estaba ambientada en el siglo XVIII, en las guerras indias de aquel siglo. Después entró en una especie de agujero negro, digámoslo, de composición para películas muy de serie Z, como Nunca saludes a un soldado, o títulos muy exóticos como Robot Monster, Las mujeres gato de la luna o Miss Rubin Crusoe. Es decir, Robinson Crusoe convertido en mujer y abandonado en una isla. Bueno, pero afortunadamente eso le sirvió para coger experiencia, ir trabajando su música y así llegamos al año 55 en el que le encargan hacer la banda sonora de El hombre del brazo de oro. El hombre del brazo de oro es una magnífica película de Otto Preminger protagonizada por Frank Sinatra y Kim Novak y Eleanor Parker, que cuenta la historia de un músico drogadicto que no puede salir de la vorágine de la droga. Para esta banda sonora, el bueno de Elmer Bernstein sacó todo su conocimiento del jazz, copió algunas cosas de gente anterior, adaptó alguna música que se había hecho famosa anteriormente, como el Blues in the Night, por ejemplo, y consiguió una estupenda banda sonora muy lejana a lo que había estado haciendo anteriormente, que era música más convencional para películas más convencionales. Por alguna razón extraña, a pesar de que estaba muy lejos de esa música del hombre del brazo de oro,
El bueno de Cecil B. DeMille le llamó para que pusiera música a su primera película, a su última película, perdón, como director, que fue Los 10 Mandamientos. Y el bueno de Bernstein sacó todo su bagaje orquestal fantástico, hizo una música espectacular para una película no menos espectacular. Y a partir de ahí la cosa ya funcionó de manera muy, muy natural. Bueno, después de Los 10 Mandamientos se puso a hacer música para El Diablo de las Aguas Turbias, La Colina de los Diablos de Acero, El Precio del Éxito, Cazador de Forajidos, que es un western, pero es un western muy íntimo, muy de estudio, protagonizado por Henry Fonda y Anthony Perkins, y dirigida la película por Anthony Mann. No es la típica música de western. Después Chantaje en Broadway, donde sustituyó a Fred Karlin, que era quien había hecho la banda original, que no le gustó al productor, porque el director estaba de acuerdo con ella, y que impuso a Elmer Bernstein. Puede parecer que el bueno de Bernstein se comporta aquí como un esquirol y que ocupa el lugar de un compañero al que le han rechazado su banda sonora. Pero voy a decir que el señor Elmer Bernstein ocupa el segundo puesto en la lista de músicos que han sido apartados de un proyecto después de haber compuesto la música. El primero es John Barry. Y por cierto, John Barry y Elmer Bernstein en ocasiones han hecho una banda sonora y ha sido sustituido por el otro y viceversa. O sea que esto es bastante normal en el mundo del cine. Después de esto, otro western, Más rápido que el viento, ya un poco más convencional. Deseo bajo los olmos, una película intimista. Cenizas bajo el sol, que es una película de guerra. Y luego, curiosamente, en contra de lo que hizo, por ejemplo, Spielberg en su momento, que ya sabéis que Spielberg trabajaba con John Williams, y cuando hizo El color púrpura, como era una película protagonizada por gente de color, llamó a un músico de color, a Quincy Jones, y retiró a John Williams. Bueno, pues él puso la música a Ana la Casta, que es una película protagonizada absolutamente por gente de color, por afroamericanos, y él le puso la música. Quizá porque había hecho El hombre del brazo de oro, que es una música considerada del mundo negro, pues él tranquilamente se puso a hacer la película. Le quedó bien, pero ahora sería esto políticamente incorrecto hasta decir basta. Después de eso hizo la música de la única película que ha dirigido Anthony Quinn, que se la produjo su suegro, Cecil B. DeMille. Seguramente Cecil B. DeMille, con el que había trabajado Los 10 Mandamientos, hizo que Elmer me hiciera esta película, una película de piratas, pero también bastante rarita, como un torrente, un magnífico melodrama de Vincente Minnelli con Frank Sinatra. Frank Sinatra aparece mucho en la filmografía de Elmer Bernstein. Promesa rota, que es una película un tanto extraña protagonizada por Carroll Baker. Al principio y al final de la película necesita música religiosa y ahí se puso el bueno de Elmer Bernstein. Luego en el medio la cosa va de batallas y de amores desenfrenados. Sangre en la primera página, una película con un Arta Hayward ya un poco decadente. Tendríamos después Perdidos en la gran ciudad y Desde la terraza, que son dos películas. Bueno, lo importante de la primera, Perdidos en la gran ciudad, es que la dirige Robert Mulligan, y Robert Mulligan es también un director al que va a poner prácticamente música a todas sus películas, el bueno de Elmer Bernstein. Estamos en el año 1960, y en el año 1960 ocurre algo muy importante. En el año 1960 ocurre una cosa muy importante, y es que se rueda la película Los Siete Magníficos. Esta película la dirige John Sturges, que era un especialista en western. Ya había hecho anteriormente películas como Duelo de Titanes o El último tren de Ganghill, donde había puesto música un tal Dmitri Tionkin, que a pesar de que era de origen ruso, pues la verdad es que hizo mucha música para westerns. Pero el bueno de Sturges decidió que esa película, Los Siete Magníficos, necesitaba de un nuevo músico y contrató a Elmer Bernstein. Compuso una música que luego sería mucho más famosa gracias a un anuncio famoso de tabaco con un vaquero cabalgando y demás, con un tema muy brillante y muy importante, pero el bueno de John Sturges no estaba muy contento con la interpretación que había hecho Eli Wallach del malo de la película. Es decir, un tipo que se llamaba Calvera, un bandido mexicano con 40 hombres
forajidos a los que los Siete Magníficos tenían que enfrentarse, porque había hecho una interpretación un poco paródica. El Iguala, que era muy famoso por aquel entonces, había estado en el Actors Studio y además, bueno, pues tenía tanto caché que era el segundo del reparto tras Jules Briner y antes que Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson y el resto de la peña. O sea que no se le podía discutir mucho, pero no estaba de acuerdo John Sturges. Os recuerdo que el Iguala sería luego el feo del bueno, el feo y el malo. Bueno, entonces le dijo a Elmer Bernstein, oye, tú podías hacer una música que resultara amenazadora para que el público supiera que viene el malo y tal. Y dijo, bueno, pues y compuso un tema que era bastante amenazador, muy puntual, pam, 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 de manera que el espectador dice, anda, ahí aparece el malo, ¿no? Bueno, la verdad es que, por alguna extraña razón, años más tarde, yo me encontré con un tema muy semejante en una película que se hizo también muy famoso y que de alguna manera me lo recordaba. Era aquel de pam, 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 pam. Efectivamente, la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias a partir del Imperio Contraataca. Entonces, dije, bueno, aquí hay como una especie de relación, ¿no? La utilización de eso que se llama el leitmotiv, que significa que se utiliza una música para que el espectador sepa que se aproxima algo determinado, en este caso pues la amenaza del malo, ¿no? Pero después descubrí que entre los músicos que habían estado grabando la banda sonora de Los Siete Magníficos había estado John Williams, y seguramente, esa idea del tema del malo se le había quedado y fue utilizado después en la Guerra de las Galaxias, bueno, en el Imperio Contraataca y a partir de ahí en todo Star Wars. Es verdad que también la marcha imperial se parece a la marcha del amor de las tres naranjas de Prokofiev, pero bueno, juntando una influencia y la otra, seguramente la cosa funcionó así. Bueno, definitivamente Los Siete Magníficos es la gran película que musica el bueno de Sturges y a partir de ahí pues sigue con otras películas. Por ejemplo, Los Comancheros, que es otro western que de alguna manera refleja también ese espíritu heroico y épico de los westerns. Sin embargo, sigue haciendo películas intimistas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la banda sonora de La Gata Negra, título original Walk on the Wild Side, es decir, que antes de que Lou Reed hiciera una canción tan famosa como esa, existía una película con ese mismo título, ambientada en Nueva Orleans, en la zona de los prostíbulos, una película interesante y una banda sonora también muy interesante. Y no solo eso, sino que a continuación enlaza con El Hombre de Alcatraz, otra película claustrofóbica que se desarrolla todo en una cárcel, o Matar un ruiseñor, otra de esas películas históricas donde la música también deja su huella a pesar de la potencia del argumento, la presencia de Gregory Peck y todo eso. Bueno, lo cierto es que hace Hood el más salvaje entre mil, John Sturges le llama para hacer la banda sonora de La Gran Evasión, esa película bélica que se desarrolla en un campo de concentración y que es otro de los puntos de gloria de Elmer Bernstein, porque es una música muy, muy conocida. Después de eso todavía hará cosas como Safari en Malasia o Los Reyes del Sol y Amores con un extraño, que son películas muy diferentes que van cada una a su aire, y algunas películas muy raras como el irresistible Henry Orient, que una película de Peter Sellers, protagonizada por Peter Sellers, que es verdaderamente curiosa. Los Insaciables, La Batalla de las Colinas del Whisky, que es una película, es un western, pero es un western humorístico, y ya se sabe que el humor y el western no encajan bien. Y además, la música de Bernstein para esta película no se sabe si es de western o es de comedia, con lo cual es un desastre, pero inmediatamente se recupera y hace la banda sonora en su línea habitual de Los Cuatro Hijos de Katie Elder y se convierte obviamente en un auténtico fenómeno de reencuentro con su música. Llega a hacer la música de la última película de John Ford, que como sabéis no es un western, sino que es una película de aventuras ambientada en China y que es una película diferente de alguna manera de las habituales del maestro. Pero bueno, ahí queda para la historia. Hace la música para las películas de Matt Helm, protagonizadas por Dean Martin, un agente secreto en la estela de James Bond, pero con más cachondeo y un poquito más de comedia. Y después de esto, pues el resto de las películas funcionan más o menos en ese sentido. Películas como Hawái, se vuelve a utilizar su música para El regreso de los Siete Magníficos, que está protagonizada por Jules Briner y otros,
Luego aparecerá la furia de los Siete Magníficos y los revólveres de los Siete Magníficos, donde el papel que interpreta Jules Briner, el de Chris, es adoptado por gente como George Kennedy o como Lee Van Cleef, pero la música sigue siendo la misma. De hecho, los Siete Magníficos que se realizaron hace poco utilizan otra vez ese tema musical, aunque solo en la parte final. Y entonces, de repente sucede, en 1967, en una de esas 13 nominaciones que Elmer Bernstein tiene a los Oscar, le conceden el Oscar. ¿Por alguna de sus películas destacadas? Pues no, por una curiosa comedia titulada Millie, una chica moderna, protagonizada por Julie Andrews, que por entonces estaba muy de moda después del éxito de Sonrisas y Lágrimas, o La novicia rebelde, y todavía protagonizará alguna película destacada, como por ejemplo The Star, un musical con Robert Wise de director también. Pero bueno, no, a este se lo dan por Millie, una chica moderna, que es una comedia de época, por llamarla de alguna manera, desenfadada y sin más, una música atractiva, entretenida, buena, como todas las que hace Elmer, pero que no va más allá. Pero él sigue con lo suyo, hace la música de Camino de la Venganza, que es el único western de Sidney Pollack, un western raro donde los haya, o Valor de Ley, la película que le consiguió el Oscar a John Wayne, por fin, después de tantos intentos. Es curioso porque a partir de este momento, el bueno de Bernstein, que no había trabajado mucho en las películas protagonizadas por John Wayne, se convierte casi en el autor de la música de cabecera de las películas de John Wayne, incluso alguna policíaca. Bueno, en cualquier caso, él sigue adelante, hace la música de la última de las películas de William Wyler, titulada No se compra el silencio, y lo cierto es que se encuentra con El Gran Jack, protagonizada por John Wayne, Terror ciego, una película claustrofóbica. Moriremos hace 100 años, que es un título muy curioso, una película inglesa, le llaman ya de todas partes, La soga de la horca, McHugh, otra vez con John Wayne. La verdad es que no podemos destacar muchas cosas de esta etapa porque se tratan de películas no excesivamente famosas. El último pistolero, que es la última de John Wayne, Quiero la verdad, que es una película interesante pero que no va más allá, es un thriller curioso, pero bueno, Oro, Luna de miel fatal, Desmadre a la americana, es así, fijaos, Elmer Bernstein ya con una cierta edad haciendo música de películas de jovencitos, Sara, sobre la historia de Sarah Bernard que hace Richard Fleischer, o Stone y sangre caliente, otra vez con Robert Mulligan y con un Richard Gere muy, muy jovencito, pone música a telefilmes como Mujercitas, Macbeth, incluso acaban haciendo las películas de gente como Evan Hunter, películas como Los Chisholms, que es un western, pero que es un western revisionista, que ese es otro aspecto del western que tampoco hemos abordado aquí habitualmente y que tiene su interés. Amanecer Zulú, Los incorregibles albóndigas. Ivan Reitman es otro de los cineastas que rápidamente apadrinan a Elmer Bernstein y se hacen con él para sus trabajos. Tiempo después hará Los cazafantasmas. No la canción, que es lo que más famoso se hizo, sino la música que acompaña a la película. Saturno 3, otra película claustrofóbica en el espacio, con 3 únicos personajes, y Aterriza como puedas. Por favor, Elmer nunca ha sido un músico para poner música a comedias y curiosamente le llaman para hacer últimamente más comedias que nunca, quizá por el Oscar aquel que consiguió con Millie. Pone la música al pelotón chiflado, a Un hombre lobo americano en Londres, o 5 días un verano, que es la última película de Fred Zinnemann. Parece que todos los cineastas quieren hacer su última película con la música de Elmer Bernstein. Una película que habla de la montaña y demás, una película imposible, porque es esa película en que Sean Connery es abandonado por su mujer a beneficio de Lambert Wilson, que es algo que no se creería nadie. Bueno, tenemos también cosas más olvidables como Cazador del espacio o Entre pillos anda el juego, de John Landis, que después le va a llamar para que le ayude en el thriller de Michael Jackson. Una cosa es la canción de Michael Jackson y otra es la música que acompaña el vídeo al principio para ir creando ambiente terrorífico. Bueno, pues esa también es del bueno de Elmer Bernstein. Después hace Mi pie izquierdo con Jim Sheridan, que es una película bien conocida, que habla de aquel poeta que tenía paralizado el cuerpo y que le dio el primero de sus Oscar a Daniel Day-Lewis, que en principio también es un territorio un poco extraño, el de la música irlandesa,
porque ya hemos dicho que él no era de origen irlandés, pero bueno, en cualquier caso él se mete en todos los charcos. De hecho, su último trabajo fue un corto sobre la figura de Bobby Sands, aquel miembro del IRA que llevó la huelga de hambre a sus últimas consecuencias y que se titulaba La salida de la luna, seguramente en homenaje a una película de John Ford que hablaba de Irlanda y que tenía un episodio dedicado a las madres de los presos del IRA. En ese corto, Bobby Sands recibía la visita de su madre, que trataba justamente de convencerle de que abandonara su huelga de hambre. Pero después de eso, pues se metió más todavía en el mundo de la música irlandesa con El Prado y poco a poco fue acercándose a su decadencia, porque estamos ya en los años 90. Pero bueno, él permanece pegado a las comedias, aquella de Oscar, Quita las manos, protagonizada por Sylvester Stallone, Redada en Harlem, otra vez con música negra, La chica del gángster, Perdidos en Yonkers, La edad de la inocencia. La edad de la inocencia es esa película de Martin Scorsese, elegante como pocas, y que le permite a Elmer hacer una de esas bandas tan lujosas que convierten en protagonistas a los actores aunque no digan nada, ¿no? Luego tendrá un pequeño problema más adelante con Scorsese, pero ya lo contaremos. Hace Operación Canadá, le llaman para hacer la música de La letra escarlata y aquella película con Demi Moore y Gary Oldman, y la verdad es que cuenta a todo el mundo una banda sonora espectacular, pero al director no acaba de convencerle y lo cambia por John Barry. Ya hemos dicho que esto es algo bastante común entre los músicos. El bueno de Elmer se lo traga, no pasa nada, sigue adelante y parece que es reconocido por todo el mundo que la banda sonora de Elmer Bernstein era mucho mejor que la que hizo John Barry definitivamente para la película. Después se mete otra vez en el mundo de la música negra, con El demonio vestido de azul o Ampones, hace Legítima defensa de Francis Ford Coppola, pues casi la última película reconocible de Francis Ford Coppola, Al caer el sol de Robert Benton, aquella película crepuscular con Paul Newman, Susan Sarandon y Gene Hackman, y después de esto incluso hace aquella tontería que era Wild Wild West, con Will Smith haciendo de Jim West, que es una de las películas más olvidables de la historia. Insiste en la música negra, haciendo la biografía de Dorothy Dandridge, y después vuelve a trabajar con Scorsese en una película que voy a reivindicar hoy aquí, porque sigue pareciendo una película soberbia y todo el mundo la recuerda como mala porque salía Nicolas Cage, que es aquella película de Al límite, con Nicolas Cage haciendo de conductor de ambulancia, que es una muestra más del talento de Scorsese como montador y como director de situaciones tensas, y que, sin embargo, empalidece con respecto a otras películas del director. A mí me parece tan buena como las otras. Hace Más que amigos, la primera película que dirige Edward Norton, que con lo intensito que es, tuvo sus más y sus menos con nuestro protagonista, y luego le llama a Scorsese para hacer la banda sonora de Gangs of New York, que sería el reverso de La edad de la inocencia. La edad de la inocencia es el Nueva York elegante, súper estupendo, y Gangs of New York es la parte oscura, la parte siniestra, el lumpen, la violencia y todo eso. Bien. El propio Scorsese no se muestra satisfecho con la banda sonora y llama a Howard Shore para que le sustituya, y pues es casi el último golpe que recibe nuestro homenajeado hoy, porque ya solo hará una película más, Lejos del cielo, de Todd Hayes, y algunas cosas como la que os decía antes del corto sobre Bobby Sands y su madre en la visita a la cárcel. Y esa es, a grandes rasgos, la historia de este hombre que ha puesto música a multitud de películas, que sin duda alguna tenéis vosotros en la cabeza esa música, aunque igual no sabéis que es de Elmer Bernstein, y que nos ha servido a nosotros para, bueno, casi abrir un nuevo camino en este canal a través del cine y a través de la música, porque la verdad es que no se habla mucho de los músicos de cine, salvo de John Williams y de Ennio Morricone. Bueno, pues nada, en 10 años estamos haciendo el homenaje a los 100 años de estos dos músicos y tendremos oportunidad de hablar de esas películas. Bueno, seguramente tendremos oportunidad de hablar antes de esas películas por otros motivos, en cualquier momento, desde aquí y hasta dentro de 10 años. Espero que os haya gustado. Hasta la siguiente.